Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos con Proyecto Federal. Luis, habíamos hecho la presentación. Justamente. Justo les dije a los dos profesionales de la salud que me hacían acordar una canción de Charly García, La sal no sala y el azúcar no endulza. Y van a hablar de los problemas que hay relacionados con la hipertensión y la sal. Y bueno, el tema de los sustitutos que tiene el azúcar y principalmente para los hábitos saludables. Pero antes de desarrollar el tema y con el rigor científico que ustedes lo desarrollan, vamos a presentar, si te parece, Luis, ¿Cómo no? al invitado que se incorporó ahora de algo tan sensible que nos pasa día a día. Ustedes, me imagino que tienen algún plan de beneficios, IPF Serviclub, algún plan de beneficios que te ofrecen descuentos, promociones, alguna tarjeta de fidelización para una farmacia, para una perfumería, y de pronto uno, cuando después terminó de comprar, ¿sabés que en la otra cuadra tenía tal promoción? ¿No les pasó alguna vez? Siempre. ¿Sí? Siempre, dice. Vos, Luis, a mí me pasa. A mí me pasa. Demasiado seguido. Bueno, entonces presentamos al invitado, si te Dale, parece. está Gastón Maluendes, a quien le decimos bienvenido, Gastón, licenciado en Economía. Nos vas a enseñar un poco, nos vas a indicar cómo correctamente darnos cuenta de comprar con todos estos descuentos que existen, ¿puede ser? Bueno, vamos a intentar por lo menos. Sí, no, yo lo que quiero hacer como introducción y después hablamos del tema, él con su socio, Sí. una empresa que crearon, se llama Mundo Descuento, tuvieron lo que ocurre de lo que es la tecnología informática, estamos hablando de los Claro. celulares. Todos los medios de comunicación, todos los medios cubrieron a los señores para hablar del tema y dijimos acá en Proyecto Federal tiene que estar y contanos de qué se trata. Por eso dejamos instalado el tema. Pasamos a la salud. Elisa, ¿cómo estás nuevamente para quienes se incorporan recién con el programa? Vamos a hablar de la sal y de la hipertensión, habíamos dicho. A ver, la manía que tenemos, la costumbre, la maldita costumbre que tenemos todos en casa cuando vamos a comer afuera y pedimos el salero antes de probar la comida, automáticamente este gesto, sal a la comida. Hay que corregirlo, ¿no? Bueno, esto que decís es muy cierto y sin ir más lejos, nuestro consumo de sal es de 12 gramos, la población promedio acá en Argentina, y debería ser de 5 gramos el consumo de sal. Ahora, hago un paréntesis acá, cuando hablo de sal, Sí. hablo de cloruro de sodio, es decir, es la forma en que nosotros consumimos la sal, en forma de cloruro de sodio. Entonces, en realidad estamos aportando por cada gramo de cloruro de sodio, o sea, por cada gramo de sal sería 400 miligramos de sodio, en realidad. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la población está consumiendo más del doble en promedio y lo que se está tratando de hacer, de llevar a cabo con una ley que se sancionó y se promulgó en diciembre del 2013, se trata de bajar, aunque sea un consumo de sal de 3 gramos, ¿sí? De llevarlo, es decir, de llevarlo a 9, si bien el consumo es de 12 gramos aproximadamente, llevarlo a 9 gramos y se sabe que se disminuiría en 6.000 muertes anuales por favorecer la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Tengo que interrumpir, estás diciendo sal y estás hablando de muerte. ¿Es así o estás exagerando? En realidad, no, el aumento, el aumento sostenido de la presión arterial hace que, uno de los factores que llevan a este aumento de presión arterial es el consumo de sodio. Ahora, produce tener hipertensión 6.000 muertes anuales, ¿sí? Directamente relacionadas también con el riesgo cardiovascular. Ahora, lo que se está tratando de hacer con esta ley, entre otras cosas, es, por ejemplo, una de las cosas fue sacar los saleros de las mesas y que se den sobres de sal donde ya la cantidad está dosificada, o en tal caso, bueno, será la persona encargada, se llevará un sobre de sal aparte porque dice, bueno, en el restaurante no me dan sal, o pediré un sobre más, pero ya no es lo mismo, cuando se sirve en la mesa, cuando se pone en la mesa un salero, uno tiende a consumir mucho más cantidad que si uno le dan un sobrecito de sal donde ya tiene porcionado, ¿no? A ver, ¿por qué podríamos cambiar la sal? ¿Por qué condimento que también le dé un poco de más vida o gusto exactamente a lo que vamos a comer? Y también, ¿no?, entendiendo que los alimentos tienen ya su propia cantidad de sal incorporada propia que viene con el alimento en sí. Bien, tenemos que saber que con solamente consumir un gramo de sal, nosotros estaríamos cubriendo lo que necesitamos. ¿Y qué pasa? Y como los alimentos ya, digamos, no existe una dieta asódica sin sal, ¿por qué? Porque desde el agua, lo más básico, un agua potable o un agua baja en sodio, todo tiene sal. Entonces, ¿qué hacemos? Como vos decís, es disminuir
el consumo de sal a través de que, por ejemplo, consumiendo alimentos como son, en general categorizamos en alimentos de alto contenido de sodio, bajo o moderado contenido de sodio. Ahora, ¿cuáles son los de alto? ¿Cuáles de moderado? De bajo contenido de sodio y moderado contenido serían todos los vegetales, las frutas y los lácteos, leche, yogures y quesos, salvo quesos de alta maduración, es decir, salvo un queso de rallar o un sardo, pero sí un queso por salud sin sal. Son los quesos duros, son de alto contenido. De mucho contenido de sal. Se los considera alimentos de alto contenido. Un queso, por ejemplo, de tipo rallado, un queso tipo sardo. Los picles, las aceitunas tienen mucha sal por el tema de la salmuera. Pero uno, si quisiera usar alimentos de bajo contenido de sodio, como ser vegetales, como ser las carnes, como ser el pollo, el pescado, que tienen moderado o bajo contenido de sal, ¿cómo realzamos el sabor? A través de, por ejemplo, condimentos que llamamos aromáticos. Tomillo, laurel, albahaca. Usar, por ejemplo, una forma de cocción, por ejemplo, en calor seco, como sería un horno, como sería un sellado, por ejemplo, o utilizar un pollo al espiedo, por ejemplo, a la parrilla, ¿sí? Que generan formas de calor seco que realzan el sabor de los alimentos, ¿sí? Que generan como una costra. No es lo mismo un hervido, que al contrario disminuye, digamos, hace que tenga menos sabor ese alimento, que si uno utiliza un método de cocción seco, como sería, como decía, a la parrilla, algo asado, algo al horno, ¿sí? Y usar condimentos aromáticos. Por ejemplo, el limón también, digamos, es una fruta cítrica que también realza el sabor de los alimentos. Es decir, yo puedo comer un pollo que le agrego limón, sí, está bien, uno dice, pero no tiene sal, pero seguramente le genera un sabor mucho más rico que sin sal, ¿sí? O usar hierbas aromáticas, como nombraba recién. Esas son técnicas. Si te parece, nos permitís un segundito, porque pasamos de lo salado a lo dulce. ¿Qué es la stevia? A ver, ¿qué es la stevia? Porque me imagino que ustedes atrás de cámara se están preguntando, están hablando de stevia. Algunos te van a decir, probé tal y no me gusta, porque es el comentario hoy por hoy. Yo voy a decir que una de las gaseosas sí me está gustando, me estoy metiendo en eso también. Tenemos que decirle a todo el público, a los consumidores, que cuando apareció las gaseosas light, casi iba a cometer el furcio de decir una marca, las gaseosas light, hoy ves mucha gente que lamentablemente come un plato de papas fritas con la gaseosa light. Ahora vamos a hablar de, y esto para la licenciada debe ser un asesinato, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de la stevia. ¿Qué es? La stevia es un arbusto originario de Paraguay que hace más de 40 años los japoneses se llevaron porque ellos no endulzan con otra cosa que no sean edulcorantes naturales. Ahí sí. Entonces, para no tener el aporte calórico del azúcar, sustituyeron por otro tipo de edulcorante que es la stevia, que es el único edulcorante natural que es 0 calorías, no aporta calorías a la dieta. Y por eso es el boom de este momento de que las grandes compañías incorporen en sus formulaciones, a partir de muchas medidas, especialmente de Estados Unidos, cuando aprueba la utilización de la stevia en distintos productos, para bajar el contenido de hidratos de carbono y generalmente de azúcares en un montón de alimentos, porque es un tema de Estado el tema de la obesidad. Hay más de 3.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo. Y tengo una consulta. Viste que están todas las casas que venden productos naturales, casa dietética, herboristería, como se la denomine. ¿Qué diferencia hay entre las hojas y los sobrecitos? Vas a encontrar dos bien claro. Las hojas son la hoja deshidratada directamente de la planta y que se han deshidratado y con eso, con un par de hojas en un café, puedes endulzar. Pero yo te voy a decir algo, voy a ser duro. ¿Es rico eso? Yo lo primero que pienso que es un engendro. ¿Sí? Ya, hay que acomodar el paladar. Al principio el ciclamato también tenía un montón de... ¿Es verdad? ¿Es verdad? Lo mismo pasó con el aspartamo y lo mismo con la sucralosa. Pero bueno, con la stevia pasa, tiene un retrogusto por ahí medio herbal al último, que en la hoja se nota mucho porque hay clorofilas y hay ese tipo de cosas. Leandro, ¿cuál es la diferencia entre el edulcorante y la stevia, ¿no? En cuanto digamos, a mejorar o a cuidar más aún nuestra salud, ¿no? Claro, y justamente venía la pregunta tuya respondiendo a la otra. Sí. Cuando vos sacás esos azúcares de stevia de la hoja, ahí tenés el producto purificado y sin ese retrogusto amargo de tener que poner una hoja al alimento. En algunos blends, como ser los té, los mate, van muy bien porque es el mismo efecto herbal. Y respecto a lo que comentabas vos,
justamente al disminuir la cantidad de hidratos de carbono, uno tiene una dieta con menos calorías. Y son generalmente calorías no deseadas, con productos con demasiada azúcar, que uno puede sustituirlos por estos edulcorantes de alta potencia. Imagínate que el gramo de stevia endulza 300 veces lo que endulza un gramo de... 300 veces 300 gramos de azúcar. Un gramo de stevia en 300 gramos de azúcar. Sí. Por eso es de alta potencia. Y por eso vas a encontrar sobrecitos que están en realidad diluidos para poder dosificarlos. Imagínate que para endulzar un café tendrías que usar 4 cristales de stevia. Y en eso, ahí, respondiendo a lo que decía Gustavo, hay distintos gustos. Porque hay veces que no me gusta la stevia, pero hay veces que la formulación de edulcorante es con qué llevaron a ese gramo. Claro. Imagínate que 0,03 cristales, gramos de stevia están en ese sobrecito de 1 gramo. ¿Qué le pusieron al resto de los componentes? ¿Qué son? Elisa, Discúlpame, es el Sí. resto de los componentes, en Sí. definitiva, lo que te causa esa sensación, la que fuere. Muchas veces sí. Y muchas veces es la pureza de esa materia prima. Hay veces que eso es un tipo de stevia no muy bien purificada y hay otros de alta pureza. Pero ahora, disculpa, ustedes van a pensar que nosotros estamos vendiendo stevia acá y lo que no queremos por hacer eso. es vender stevia. A ver, decinos en materia de salud por qué la stevia. Pues tenemos que, digamos, arrancar desde ahí. ¿Por qué en materia de salud la stevia? Es comparar. Si uno busca no tener calorías en la dieta, Sí. va a consumir algo no calórico. Y frente a los no calóricos, a los edulcorantes no calóricos, este es el único que es natural. Hay muchísima gente, mucha parte de la población que frente a los edulcorantes artificiales tiene algún efecto no deseado, desde alergias u otro tipo de síntomas asociados al consumo excesivo de este tipo de edulcorantes. Le quería preguntar a Elisa, que está un poco en consonancia con este tema. A ver, los nutricionistas, en este caso vos, cuando va un paciente a una consulta y se le va a dar un plan nutricional, ¿optás por el stevia o seguís optan por el edulcorante aún? Bueno, en la mayoría, ¿no? Me refiero a claro, los yo, profesionales. digamos, siempre doy, como les comentaba, siempre doy una selección de alimentos donde les dejo determinadas marcas a elegir como opciones, ¿sí? Porque a veces la gente llega a la góndola del supermercado y dice, pero acá, ¿qué elijo de todo esto? De lo que me Claro. dijo la nutricionista, un edulcorante, ¿cuál? Entonces, les remarco algunos edulcorantes y la gente que elija, y yo después pregunto, ¿y con qué edulcorante te quedaste? ¿Cuál consumiste? Hay gente que elige el stevia, hay gente que elige otras marcas. Muchas veces por ahí el stevia les resulta un poquito amargo, me dicen, finalmente se acostumbran, lo que él decía es muy cierto, uno cuando no tiene acostumbrado el paladar, yo le llamo, tenemos un código de barras, que es como los chicos, primero rechazamos y una vez que lo vamos como reconociendo, como ya haciendo conocido por este código de barras, lo aceptamos. Hay gente que le termina pareciendo feo porque le resulta amargo y hay gente que lo elige y mucha gente que lo elige, la mayoría lo elige por el tema de que es el único edulcorante no nutritivo y natural. No nutritivo porque no tiene valor calórico, como decía recién el licenciado, y además también porque es el único realmente natural, digamos, directo de una planta y no es artificial o producido por una industria. Bien, importante. Bueno, pasemos ahora a la sal. Pasemos principalmente a la hipertensión. Dice que es la enfermedad, o sea, toda la problemática relacionada con la hipertensión es la problemática de este siglo, ¿no es cierto? Principalmente por cómo va avanzando también la forma de cocinar, la forma de conservar los alimentos y que nosotros le agregamos más sal, ¿no? Pero la pregunta en sí, ¿la gente es consciente ahora o falta concientización? Por ejemplo, lo vimos en el mercado de los cigarrillos, que ya hay una fuerte concientización, inclusive este concepto que yo mencioné en la apertura del consumidor pasivo, ya está instalado en la gente. Pero ¿está instalado en la gente el tema de los riesgos que genera la sal? Bien, la gente sí, está bastante más instalado, es decir, la gente tiene más conciencia, mucho más conciencia que antes, porque ¿qué pasa? Como tenemos también un riesgo cardiovascular muy alto acá en la población, tenemos mucha gente hipertensa, eso hace que este porcentaje de gente elevado se cuide en el contenido de sodio de los alimentos. Por eso, a través de la ley que yo nombraba hace un ratito, se promueve que se disminuya el consumo de sal y una de las formas es en determinados grupos de alimentos, que en esta ley figuran, claro. Por ejemplo, alimentos cárnicos, alimentos envasados, alimentos enlatados, harinas, por ejemplo, que
tengan determinados valores máximos de sal cada 100 gramos de alimento. Sí. Esta fue una forma de disminuir el contenido de sal. La gente sí está concientizada, ¿no? Falta obviamente una gran población que no, pero bueno, hay mucha más conciencia de este consumo de sodio. Y también yo acá hago un paréntesis que solamente el 50% de la población es considerada sodio sensible. ¿Qué significa esto? Que no toda la gente que tiene hipertensión, si yo le saco la sal, le disminuye la presión. ¿Sí? Claro. Y esto es importante porque a veces la gente dice, ay no, pero me sacaste la sal y mi presión sigue igual y me tengo que medicar. Bueno, hay gente que obviamente que le saco la sal y la presión disminuye, y hay gente que no le afecta en absoluto y no le digamos, sigue siendo hipertensa aún sin consumir sodio. ¿Sí? Pero bueno, después también hay otros factores que favorecen el aumento de la presión arterial, como ser, por ejemplo, el consumo de cafeína, como ser el consumo de alcohol, ¿sí? Y después también hay factores que disminuyen tener hipertensión, como ser hacer ejercicio físico, porque genera un trabajo vasodilatador. Y por otro lado, el consumo de magnesio, por ejemplo, que es un mineral que encontramos en semillas, en legumbres, en los vegetales, en las carnes, también es vasodilatador, ¿sí? Es decir, favorece disminuir la presión arterial. Bien, la verdad que tema muy interesante y muy importante, bueno, para instalar nuestra cultura. Pero dijo, ya me quedé preocupado. ¿Viste? ¿Por qué? Yo tomo mucho café y acá Sí. tomo mucho café y dice, no estoy diciendo que tomo mucho alcohol, estoy diciendo que tomo mucho café. No, igualmente el consumo de, digamos, de cafeína en demasía, y no solo El café. mío es en demasía, porque está claro que es en demasía. La gente no ¿Cuántas toma a cajas veces. por día? El tema es que la gente a veces no toma solo café. ¿Sí? La cafeína también la encontramos por ahí en una Coca-Cola. Claro. ¿Sí? O en otros productos, por ejemplo, farmacéuticos. Sí. También. Pero bueno, igualmente, además de, como yo les decía hace un ratito, tenemos digamos, condimentos aromáticos para realzar el sabor de los alimentos. También tenemos lo que se llaman sales dietéticas, o sales, digamos, sales donde se reemplaza la cantidad de sodio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay sales que se reemplazan la cantidad de sodio, por ejemplo, hay algunas unas marcas que se reemplaza el cloruro de sodio por cloruro de amonio o cloruro de potasio. Ojo, pero acá hay que tener en cuenta que la gente que las consuma no tenga problemas hepáticos o renales. Es decir, esa sal no tiene nada de sodio, sino que al reemplazar por este tipo de minerales, la gente, digamos, siente sabor a sal, pero realmente no hay sal, hay otros minerales. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la persona no tenga problemas renales o hepáticos. Y después, acá hay que tener cuidado que están lo que se llaman las pseudosales dietéticas. ¿Cuáles son esas pseudosales? Pseudosales dietéticas, Sí. es decir, porque se parecerían a una sal, pero en realidad no es bueno que las consuman, porque son las famosas sales de ajo, las sales con algún sabor, sales de alguna hierba, porque tienen sal, esas no es que tienen 0% de sodio. Claro. ¿Sí? Es decir, se llaman pseudosales porque realmente, en realidad son sales que tienen gusto, saborizantes, pero la gente cree que son mejor que la sal. En realidad es lo mismo. Quizás a veces tienen más sal porque tienen también la sal de la hierba. ¿Sí? Nosotros le vamos a hacer caso, pero mucha gente dice que aburrido las recomendaciones que nos dan, comer con pocas sales, pero le estamos haciendo caso. Fíjense, uno también en ese código de barras de aceptar el gusto, uno también lo va incorporando en el chip de nuestra cabeza. Cerramos el bloque de salud. Stevia, a ver, un ansioso, si coloca de manera indiscriminada stevia en alguna infusión, ¿le pasa algo? ¿No le pasa nada? Como todo, hay un límite de consumo. El tema de la stevia pasa que hay una autorregulación que es tan poderoso, es tan potente, que imagínate que para que te haga mal, durante toda la vida tendrías que consumir 9 gramos de hojas. O sea, que es más o menos como meterte el equivalente en boca a unos 12 kilos de azúcar. Bien. Entonces es tremendo. Y después tenés un montón de factores que te pueden llegar a sumar, a incorporar el tema de la stevia a la alimentación, con el tema de empezar a bajar el tema de hidratos de carbono, que sea natural, y otras aplicaciones también de la stevia que estamos desde Anedum investigando, no solo en la parte de alimentos, que hoy solamente hay alimentos endulzados que son gaseosas nada más, o bebidas, pero hay aplicaciones en cereales,
Distintos tipos de alimentos. Sí, yogures y un montón de cosas más. Y también en la industria farma va a llegar el momento de que puede llegar a haber algún sustituto para controlar el tema de diabetes tipo 2. Bien. Que eso estamos investigándolo. Nosotros trabajamos mucho con diversas universidades. Bueno, qué tema no menor, porque el índice de prevalencia de la diabetes es altísima, sí. Y también los riesgos que, bueno, terminan también, la diabetes termina con hipertensión, la hipertensión en riesgo cardiovascular y bueno. Y a nivel legislativo, fíjate, Sí. Estaba el tema de la ley de la sal. Después hubo durante el año pasado que ya se implementó el tema el tema de factores de riesgo, ¿no? El tema de sustitución de las grasas trans por grasas de alto oleico, aceites de alto oleico. Y en Argentina, en mayo, esto es bien fresquito, el gobierno aprobó la ley de promoción de la stevia. O sea que vamos en un sentido. ¿Ah, ya salió? Sí, sí, sí. Ah, bien. Se promulgó en los primeros días de junio. Es una ley que veníamos... A través del Ministerio de Salud. Sí, señor. Sí, sí, sí. La verdad que fue un logro muy, muy importante y la verdad bastante esperado dentro de lo que era la Argentina y va en concordancia con algunos países de la región que también apuntaron a eso, a incentivar el consumo de este tipo de edulcorante no calórico y natural. Y más que le da valor agregado a eso un cultivo de estas tierras. Porque se la llevó Japón, pero es de acá. Se la llevó Japón, ¿no? Bueno, pero, a ver, a ustedes dos que son profesionales, ¿no es cierto, Luis? Sí. Tenemos una licenciada en nutrición, un farmacéutico, y esto me hace acordar, porque uno pasa por un kiosco, ve las revistas, me imagino ahora, la revista Compre Stevia, prolonga su vida, mejora el cutis, le da mayor potencia sexual, empiezan todos, y de pronto, ¿quién lo firmó? No lo firmó nadie. Lo mismo cuando están las dietas. Te dan una dieta que parece que fuera, como vos decís, algo estándar, y bueno, así mejora la calidad de vida, etcétera, etcétera. Nosotros del programa buscamos darle esta profundidad, siempre con profesionalismo, para que la gente, obviamente, la analice, Claro. tome sus decisiones y haga sus conclusiones. Bueno, pero pasamos a la otra parte del estudio. Exactamente. Y bueno, primero vamos a hablar de tecnología y después cerramos con la parte política con Francisco Noriega. Gastón, bueno, ya te presentamos. Bueno, fue un éxito la plataforma, en definitiva, estamos todos atentos. Tenemos tarjeta de crédito, tenemos tarjeta de fidelización, tenemos de todo, inclusive puede tener aplicabilidad para el sector farmacéutico, algo que figura en tu celular. Es saber de todo lo que tenés, dónde están los descuentos, porque uno terminó yendo, inclusive te digo más, Gastón, uno está en un shopping y en el mismo shopping está en el segundo piso y de pronto la promoción estaba en planta baja, ¿no? Por las distintas marcas que estamos hablando. ¿En qué consiste la plataforma que ustedes ofrecen en el mercado? Bueno, nosotros creamos Mundo Descuento. Sí. Es una aplicación móvil, es gratis, en la cual básicamente el usuario lo que hace es que ingresa todas las tarjetas que tiene, digamos. Yo tengo, por ejemplo, Clonación, YPF, y una tarjeta de crédito Visa Mastercard, por ejemplo. Sí. Y lo que hace la aplicación es que agrupa todos los beneficios que están dando vuelta en la ciudad, Sí. digamos, sea del rubro que sea, en mi teléfono. ¿Ven? Entonces, realmente, justamente como vos decís, hoy en día salís a la calle y te bombardean por todos lados con descuentos que no sabes a dónde están, ni qué días son, ni si aplica tu tarjeta o no, o lo que fuere, acá lo tenés todo filtrado, digamos, en la palma de tu mano. Dijo, bueno, también está, voy a decir, total, acá, Sí. está en los supermercados, sí, voy a decir, no, está en el supermercado, uno empieza con CO y otro con CA, ¿están los supermercados también? Todos supermercados. ¿Sabes por qué? Porque digo, la segunda unidad con el 40, la tercera con el 60, el otro, al final tengo un despiole que no tengo la menor idea. No sé, a ver si les pasa a ustedes, ¿a vos no te pasa? Sí, claro. A mí me pasa, es terrible, o sea que esto nos facilitaría el camino, ¿no es cierto? Sí, es descuentos de 2x1 o justamente a veces, como decís, en la segunda unidad hay un 80% de descuento que realmente es un montón para compras importantes. Los días lunes y los días Los jueves. días lunes, los jueves, Tenés que digamos. invocar ese descuento. ¿sí? Hoy en día, si no tenés Mundo Descuento, tenés que invocarle. Si tenés Mundo Descuento, realmente lo podés chequear en cualquier momento y a cualquier hora. Decís primero que es gratuito, o sea, nosotros no tenemos que pagar nada. Eso, digamos, sí, es lo mejor de todo para el usuario. Realmente es un compañero a la hora de comprar, es un aliado 100%. No solo porque es gratis, sino porque verdaderamente te ayuda mucho a ahorrar a la hora de comprar. Vos cuando vas a... Realmente yo la uso, yo soy el creador de Mundo Descuento, pero la uso un montón realmente, porque cada vez que quiero comprar algo, lo primero que hago es me fijo en Mundo Descuento, ¿dónde está el beneficio? ¿Qué validez tiene? Porque muchos, viste, son por días y después se acaba y después hasta los próximos 15 días no tenés ese descuento o ese beneficio. Entonces está muy bueno que te organice y te ayude a ahorrar.
Bien. Está bueno. ¿Y cómo nace la idea? ¿Cómo surge? Bueno, la idea nace, estamos hace como un año con esto. Sí. Tengo un socio que se llama Tommy Caradosian, que es un amigo mío de toda la vida. Sí. Y bueno, yo trabajaba en Groupon, yo estudié economía, como antes comentábamos, y después entré en el mundo del internet, del comercio electrónico. Y estaba ahí en Groupon, estuve como más o menos un año y medio, y ahí adquirí bastante experiencia con lo que es digamos, el mundo de los descuentos en la Argentina. Y realmente faltaba esto. Yo me di cuenta que esta aplicación faltaba porque digamos, los que eran descuentos por internet a través de cupones estaban digamos, como muy digamos, informatizados, pero lo que era digamos, las tarjetas de crédito y los clubes de beneficio, no había una plataforma que te unifique todo. Así que bueno, un día pensé, ¿por qué no está esto en la Argentina? ¿Querés mostrar Sí. algo? ¿Por qué no, mientras que me vas contando un poco, nosotros te vamos preguntando, Sí. mostrar algo, a ver si una de las cámaras te lo puede tomar? Yo te aviso cuando la cámara lo tome, Bueno. ¿sí? A ver si una cámara lo puede tomar, a ver Dale. cómo es la aplicación, ahí vemos ahí. Bueno, ahí la muestro aplicación se ve un poco básicamente borrosa, ¿no? Sí. cómo se cargan las tarjetas. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor, perfecto, sí. Sí. Por ejemplo, ahí yo estoy activando que tengo la Sube Beneficio, Sí. que es un programa que empezó hace poco, hace más o menos un mes, Sí. y tiene muchísimos descuentos y digamos, en todo tipo de Me rubro. imagino que Argenta también tiene que estar por ahí. Están todas. Te aseguro que está la gran parte del mercado relevado. Obviamente que siempre hay. Aparece uno nuevo. Aparece una nueva, o alguna que no es tan conocida, o algún banco del interior que quiere promocionarse. A ellos les decimos paciencia, van a estar todas. Pero bueno, obviamente que no podemos cargar todo de un día porque es bastante difícil y realmente es un trabajo que hay que hacerlo, digamos, con mucha precisión, porque vos tenés que poner los datos, digamos, de los descuentos, son miles y miles de descuentos, y como bien vos decías antes, vos tenés que geolocalizarlos. Claro. Entonces vos tenés que poner en el mapa exactamente en qué posición se encuentran. Entonces, como te decía, es un trabajo, digamos, de mucha de carga manual. Sí. Entonces, por eso hoy faltan algunas tarjetas, tenemos la gran mayoría, pero las que quedan, pocas, las vamos a ir sumando en las próximas semanas. Digamos. Bueno, Gastón, felicitaciones a vos y a tus socios. Bueno, y cerramos el programa de hoy. Francisco, a ver, Sí. los medios de comunicación, y esto de alguna manera genera, nos encontramos con esta contradicción, ¿no es cierto? Los medios de comunicación ocurrió toda la vida, ¿no? Pero tienen candidatos, es indiscutible, tienen candidatos. Y nos encontramos en materia de comunicación una crítica a la cantidad de discursos que hace la Presidenta de la Nación en cadena nacional, pero también por otro lado nos encontramos con una sobrecomunicación pegando al gobierno nacional. Entonces la gente no sabe por dónde correr. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo abordás vos? ese Sí, tema? yo creo que la bronca un poco tiene que ver con esto. Hay una intención de ocultar cierta información y la cadena nacional rompe con esto, hace que todo se vea. Hay una caída muy grande de la forma de marcar agenda. Pensemos, Clarín hace 3 años tiraba 450.000 ejemplares, según el IBC, que es el Instituto Verificador de Circulación. Hoy apenas pasa los 100.000, perdió más del 60% de A su lo gratuito de los bares que, bueno, no lo incluimos. ¿no? Sí, y más allá de que hoy hay gente que a lo mejor tiene la costumbre de leer el diario por internet, perder más del 60% de tus ventas son errores muy graves. Sin embargo, sigue siendo el diario de mayor tirada y tiene la posibilidad de instalar cierta agenda. Pero yo creo que hay un crecimiento de la opinión pública que muchas veces quiere salirse de ahí. Y si ustedes van a estar 5 días hablando de Cipolitaque, nosotros vamos a hablar de otra cosa. Y hay público para eso. Esto me parece que es un punto central. Pero después, bueno, un poco la bronca con la cadena nacional es esto. Si vienen hablando en un mismo medio de comunicación de que la Argentina es un desastre, de que todo se está prendiendo fuego, y después sale la Presidenta de la Nación inaugurando una escuela, una ruta, tendido eléctrico o dando beneficios para los nuevos jubilados, lo ideal sería que no se vea. Bueno, la cadena nacional no se puede impedir, está para eso. Yo creo que es un beneficio. Después, bueno, uno tiene la libertad de, si no tiene ganas de verlo, apagar la tele o la radio y ponerse a leer, que también es muy sano. Pero la cadena nacional le permite al Poder Ejecutivo, como está estipulado por la Constitución, poder mostrarle a la gente algo que quiere mostrarle y que si no fuera por la cadena nacional se lo ocultarían a todos los demás. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. A ustedes. Gastón, muchas gracias. No, por favor, ustedes. Bueno, los profesionales, a la reciente mamá que tiene, hay un bebé hermoso que está por ahí, o no sé si lo podemos tocar. No, bueno, ya se fue el del bebé. estudio. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, ha concluido el programa de hoy, Proyecto Federal. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, Exactamente. ¿no? Nos despedimos hasta la semana que viene, queridos amigos. Muchas gracias y en 7 días nos volvemos a ver. Chau a todos.